Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, trabajando en esta historia, yo diría casi inabarcable e interminable, que es la historia del pueblo judío. En este caso estamos arribando a esta historia que también tiene que ver con imperialismo, colonización, tiene que ver con un montón de cosas. Estoy hablando de la época previa a la existencia del Estado de Israel, que tiene que ver con la historia de quiénes fueron los primeros sionistas y desde qué época los conocemos y están. Y entonces estuve mirando y leyendo una serie de cosas muy interesantes, y una de las cosas que encontré, más allá de lo que te voy a contar luego, es la historia de George Eliot, una escritora inglesa. Se dice que es una de las mejores novelistas del siglo XIX, que escribía con nombre de hombre para poder publicar. Y entonces ella escribió una novela sionista, que es Daniel Deronda. Y entonces estaba leyendo todo un comentario y la verdad que me dio ganas de reírme de lo que estaba leyendo, porque generalmente, los que no publicamos así en grandes lugares o no tenemos, o en diarios y todo eso, lo que a mí me enseñaron, y estoy muy agradecida a la Universidad de Buenos Aires y en la carrera de Historia, es tener capacidad crítica y análisis crítico, ¿no? Y entonces dice que en el siglo, más o menos para 1870, había un espíritu muy amplio en Inglaterra, y el tema del sionismo era casi bien visto. Yo diría que no es cierto. Absolutamente no fue así. Y no fue tan así que para 1870 empieza una corriente profundamente antisemita que se va a extender por toda Europa, y en Inglaterra eso también estaba instalado. Y ahí cuenta cómo esta mujer, lo que sí hubo es un sentimiento, digamos, en los evangelistas, de la parte religiosa inglesa, que consideraban que los judíos debían vivir, pero no en una cuestión interesada como se habla del Tea Party en Estados Unidos, que no siempre dicen que hay buenas intenciones debajo de todo eso. Ellos consideraban que los judíos simpatizaban con los judíos y tenían necesidad de vivir en su propia tierra dignamente, porque en general todos sabían que los judíos ni eran ni bien aceptados ni bien tratados, y porque el antisemitismo era muy profundo en Inglaterra. Entonces el texto dice que todo el mundo sabe que ya prácticamente para mediados de los 70 no existía antisemitismo en Inglaterra, porque no saben los dibujos y los comentarios terribles que se hicieron acerca de Israel y de todo eso. Así que esta mujer escribe esta novela y prácticamente y dicen por qué ella escribe, y ella era una agnóstica, no es que fuera una evangelista, pero ella tenía un amigo que le enseñó hebreo, ella estudió hebreo con él, que era Emanuel Deutsch, que era creo que daba, no sé si en Oxford, en alguna de las universidades, enseñaba hebreo y enseñaba textos religiosos sobre el judaísmo. Los ingleses siempre se interesaron por estas cosas, también hay que ser justo con esto. Y entonces tenía la convicción absoluta de que los judíos debían tener su propio Estado. Esto fue para 1870, pero la historia que yo voy a contar, y de paso, vos sabés que yo soy un poco maestra ciruela, diría que en esa época no solo que había un gran antisemitismo en Inglaterra, y que del cual Disraeli fue uno de los afectados, lo que pasa que nadie se metía con Disraeli, porque Disraeli era el favorito de la reina Victoria, y porque además Disraeli, equivocado o no, imperialista o no, también a su modo fue una especie de genio. Lo cierto es que también en Inglaterra en ese momento hay un gran escritor como es Oscar Wilde, y él escribe el retrato de Dorian Gray, y el del retrato de Dorian Gray es muy antisemita, tiene un trasfondo, y Oscar Wilde fue homosexual, que fue terriblemente maltratado, juzgado. Es una historia espantosa la que tuvo él, y los que lo ayudaron a él y los que lo promovieron fueron judíos. Sin embargo, el agradecimiento no le llegó tan lejos, y su antisemitismo irlandés se manifestó
en esa novela. Y el otro que se tuvo que disculpar después fue Dickens. Dickens escribió algunas cosas antisemitas muy densas y pesadas, pero Dickens era, sobre todo, además de un gran escritor, un notable escritor, era un hombre de negocios y circulaba por Estados Unidos y ahí no quedaba tan bien, aunque también había mucho antisemitismo en Estados Unidos. Pero yo de lo que voy a hablar ahora es de proto-sionistas, es decir, son los primeros sionistas, los más lejanos. Y en este caso tenemos la historia de Mordejai Noah. Mordejai Noah, que fue un judío norteamericano que nace a fines del siglo XVIII, muy talentoso y muy inteligente, descendiente de una familia mezclada. El padre de él fue un héroe de la independencia que combatió y puso plata. De eso mucho tampoco se habla en la historia norteamericana de los judíos que lucharon y hicieron cosas por la independencia de Estados Unidos y que algunos se fundieron también. Bueno, y él era, su papá era así, su mamá era descendiente de una familia Machado, que se habían escapado de Portugal, primero habían ido a Inglaterra y después se fueron a vivir a Estados Unidos. Y bueno, él era, así que esta cosa, él se sentía muy honrado por esta ascendencia sefaradí, era un periodista notable, fue designado embajador, fue periodista, fue muchas cosas. Dicen que era el más grande de los judíos norteamericanos en cuanto a como escritor y periodista, y fue el más grande de los norteamericanos entre los judíos, porque nunca resignó su identidad. Él fue como su primo, como Uriah Phillips, creo que era, que era también su primo. Fueron judíos con una identidad muy definida en una época difícil, porque los judíos no eran bienvenidos en Estados Unidos. Había que tener mucho sentimiento de identidad y una cosa, un arraigo muy fuerte por ser quienes eran, y esta gente lo tuvo. Bueno, él es alguien que piensa, van a ser otros judíos que también lo van a hacer en Estados Unidos, después lo vamos a contar, no sé si hoy tenemos tiempo, pero lo vamos a contar la próxima vez, que era Moses Levy, un judío venido de Marruecos que pasó por Gibraltar y después estuvo en el Caribe. Pero bueno, Mordejai Noah decide que en Búfalo comprar unas tierras para hacer una colonia donde pudieran vivir libremente y en paz los judíos estamos hablando que él más o menos para 1924, 1926 hace esta propuesta, para que los judíos de Europa Oriental, los Ashkenazim, pudieran vivir tranquilamente y en paz, y pudieran tener vidas dignas. Es decir, lo que acá queda patente es, primero, que tenían conciencia y sabían de los judíos ashkenazim. Digo porque a veces uno escucha comentarios así del común, que no sabían nada, no se conocían entre sí, no tenían nada que ver. Bueno, en algunos grupos no. La gente que es muy ignorante no sabe, pero la otra sí sabía, y sabían perfectamente en qué condiciones estaban viviendo estos judíos de Europa Oriental. Y además se sentían próximos a ellos. Más allá de las diferencias que podían existir, y de hecho existieron y existen, el hecho es que decide comprar esa colonia, esas tierras, están cerca de las cataratas del Niágara, para hacer un proyecto de un lugar de refugio y residencia para los judíos. Bueno, de última el proyecto fracasa, él no lo puede lograr, y bueno, él se da cuenta, se entera también que ya hay gente que está promoviendo para los judíos el retorno a Palestina. En aquel momento le decían Palestina, era el lugar donde había salido, el judaísmo había tenido su origen, y era el lugar donde quería retornar, y porque bien o mal, creo que para esa época vivían 5.000 judíos en Jerusalén, y porque habían quedado judíos
sobre todo en los lugares considerados sagrados para el judaísmo. Bueno, y entonces él decide participar de esa creencia o de esa necesidad de que los judíos tuvieran su propia tierra, y bueno, estamos hablando de una época bastante anterior a cuando Moses escribe, escribe Roma y Jerusalén, pero esto nos está hablando de que hay distintas maneras, porque me olvidé de contar, y creo que lo escribí también, de la historia de Glickl de Amel. Esto es muy anterior a todo lo que estoy contando en este momento. Ustedes perdonen, pero a veces me pasa. Glickl de Amel, yo una vez hablé de ella, pero bueno, lo que abunda no daña, se dice cuando se enseña. Glickl de Amel era una judía de Amel, de donde era el flautista de Amelín. Todos, creo que la gente de cierta edad conoce todas estas historias. Y bueno, ella era una chica que la casaron muy joven, estaba, a pesar de que eran casamientos arreglados, creo que tenía 14 años cuando se casó con su marido, él también era muy joven en esa época, la gente se moría joven, así que se casaba joven. Y no nos olvidemos que el bar mitzvah significaba la adultez para un chico judío. Bueno, lo cierto es que Glickl queda viuda, su marido muere, ella era una vendedora de joyas y viven ahí en Hamburgo, entre Hamburgo y Altona. Y ella contó cómo ellos iban a la sinagoga, estoy hablando del siglo XVII, fines del siglo 1600, y ella creo que vivió parte de principios del siglo XVIII. Y entonces ella cuenta cómo vienen los enviados, estos fines del siglo XVII, del Shabbatai Tzvi, el falso Mesías. Ellos venían vestidos de una determinada manera, eran sefaradíes y venían a la sinagoga a contar que ya estaba llegando el Mesías. Estamos hablando de esta creencia muy fuerte entre los judíos que cuando volviera el Mesías, o cuando llegara, no cuando volviera, porque todavía no había llegado, todos los judíos de algún modo, mágicamente, volverían a vivir en Israel y a estar en Jerusalén. Entonces ella contó en su diario cómo su suegro eran judíos de origen germánico, no estamos hablando, eran gente que estaba bien, no estamos hablando de gente ignorante que se dejó llevar, o como gran parte de los judíos de Europa Oriental, la desesperación y el deseo y el sentimiento de encontrar una vida mejor lo llevó a esa creencia, sino estamos hablando de gente que vivía bastante bien, imaginémonos. Ella, Glickl, no solo que ella escribió en yiddish, pero Glickl sabía leer, creo que en alemán o algo así. Mujeres que sabían leer y escribir era una cosa, no solo entre los judíos, en general, muy raro para esa época. Las mujeres no eran educadas para eso, y además sabía mantener a su familia y sacarla adelante aún en su estado de viudez. Bueno, ella contó cómo el suegro vendió lo que tenía, compró barriles, en esa época valijas no había, y menos con 4 rueditas, y la llenó con sábanas, con frazadas, con fruta seca para alimentarse, con todo lo que se consideraba que iba a ser necesario para cuando se fueran todos juntos a vivir a Israel, que en ese momento no dice cómo se iban a trasladar ni nada de eso, pero existía esa convicción fuertísima. Así que estamos mirando una historia del siglo XVII, entonces acá no es como en el caso de Mordejai Noah, que se cree que es una cuestión secular, es una cuestión de conocimiento y de información. No sé cuán religiosa debe haber sido Mordejai Noah, pero lo que es seguro que en este caso de Glickl era una cuestión religiosa y mística. Entonces hay diversos sionismos que tienen distinto origen, pero ya en una época tan lejana, el sueño del retorno estaba presente. Digo porque una vez un amigo mío que era Sheliach me dijo, a los judíos ni se les ocurría eso. Y a veces yo me pregunto con qué ojos la gente mira la historia
o se da cuenta de esas cosas que está diciendo. Seguramente los que tenían que salir todos los días a ver cómo vivían y cómo hacían para comer y soportaban las persecuciones y todas las cosas duras que les pasaban, pero si eso no era parte de su sueño, de su utopía, vivir ahí, vivir libremente y en paz, como se sigue soñando aún todavía hoy. Bueno, no sé, ¿querés que sigamos hablando de estos temas? O lo dejamos para la próxima No, vez. sí, yo creo que mejor para seguir ahondando en esto ya dentro de 2 semanas cuando volvamos a encontrarnos aquí en Milim, la historia de las diásporas, ya seguiremos ahondando en estos precursores del sionismo que han sido varios y con matices diferentes cada uno. Muchas gracias por Así es. habernos atendido y hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge, fue un placer. Chao.